Amigos de RTV Boyacá, bienvenidos a este espacio cultural Magazine Lo Nuestro. Hoy tenemos un tema bien importante dentro del diario vivir de todos nosotros y enfocado de una manera especial al sector educativo. Estamos hablando del cuidado de nuestra salud mental. Para hablar de ello nos encontramos con Mónica Alejandra Suárez Plazas, quien es psicóloga ya con experiencia en diferentes instituciones educativas, pues asesorando este tipo de temas. Pues Mónica, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en RTV. A ti, mil gracias por la invitación. Hay un panorama desde el cual queremos tocar el tema de la salud mental y es lo que pasó durante el tiempo de pandemia y luego la pospandemia. Cómo esta situación pues vino afectando a los docentes. Claro que sí. Bueno, pues el gremio de los docentes es un gremio muy expuesto, digamos, a situaciones de salud mental, a situaciones tanto físicas como de salud mental, debido pues a los largos trabajos, a las jornadas, a la cantidad de estudiantes que se atienden y pues porque el proceso de aprendizaje, de educación y de aprendizaje para con los estudiantes no es menor, ¿no? Todo el esfuerzo que se requiere, no solo desde el ámbito del contenido y de lo disciplinar, sino todo lo que es el manejo comportamental de los chicos, las situaciones sociofamiliares, de relaciones con sus pares, las circunstancias que vivimos a nivel social, pues todos conocemos que dentro del aula pues se representan también, ¿sí? Como está nuestra sociedad, dentro del aula pues están los indicadores de qué está pasando, a nivel de valores, a nivel de relaciones, a nivel de familia, y el docente pues es esta persona que está allí liderando el proceso, que pues evidentemente recibe todos estos síntomas, ¿no? Tanto situaciones de los muchachos, de los estudiantes, como de los padres de familia, y también pues de sus relaciones con pares, ¿no? Con docentes también. Durante la pandemia, digamos, ¿qué cambios abruptos, por decirlo de alguna manera, sufrieron los docentes en cuanto a su rutina y cómo esto los Claro, empezó a afectar? claro, la rutina pues total, el confinamiento, el uso de las tecnologías, y algunos docentes estaban un poco reacios, ¿verdad?, a entrar a ese tema y tuvieron que hacerlo. El manejo de la información, el manejo de la cantidad de estudiantes, de los grupos, bueno, como las reuniones virtuales, el tema de conciliar lo familiar, lo personal, el espacio con lo laboral, todo eso aumenta el estrés totalmente, ¿no? Entonces, si ya éramos unas personas o los docentes estaban expuestos a temas de estrés y de ansiedad y bueno, todo lo que tiene que ver con las relaciones, pues en pandemia esto se exasperó, ¿no? Se incrementó bastante, y pues quienes ya tenían algunas situaciones también de salud, tanto física como socioemocional o mental, pues esto se incrementó, ¿no? Se incrementa. Y bueno, nosotros sabemos también, nos muestran pues todas las estadísticas, que la violencia intrafamiliar fue uno de los indicadores que subió, intentos de suicidio también, entonces bueno, todo eso tiene que ver con cómo nos movemos en el ámbito familiar y cómo podemos también en este proceso de pandemia controlar o manejar de alguna manera a nivel interno lo que es la ansiedad, ¿no? El miedo, la falta de control, ¿no? De muchas cosas. Entonces los aprendizajes fueron grandes para quienes tuvieron de alguna manera sostenimiento a través de sus familias y a través de pronto de otras actividades que realizaban, pero quienes tenían, digamos, unos factores de riesgo y estaban en vulnerabilidad, pues fue más complicado y fue más difícil, ¿no? Eso. Bueno, para el tema puntual que nos ocupa de hoy, que es la educación, los docentes, vemos cómo al estrés cotidiano que antes de pandemia ya tenían los docentes, se añaden otros y hay como unas diferencias también, pensaría yo, por edades en torno a lo que es el uso de la tecnología, ¿no? Encontrábamos sobre todo los docentes de mayor edad, por lo general eran los que más presentaban dificultades técnicas, y eso también como que se suma a toda la carga familiar, personal que tiene, y cómo, digamos, de lo que se ha hablado con ellos, cómo fue la reacción, qué generó en ellos esa nueva carga que tenían que enfrentar.
Pues yo creo que es el estar sentado, ¿no? El estar tanto tiempo sentado, inactivo, y estar tanto frente a la pantalla. Yo creo que los docentes lo hicieron muy bien, ¿sí? Muchos se capacitaron, desde la Secretaría enviaron varias personas que los ayudaron a reconocer las nuevas tecnologías y cómo usarlas. Yo pienso que los mismos estudiantes también fue interesante eso, ¿no? Como también los estudiantes apoyan, ¿no? Hay ese proceso que es de la verdadera educación, ¿no? Es ese ir y venir también de los conocimientos, eso es muy bonito, es interesante. Y yo creo que muchos aprendieron cosas que ahora les sirven y que los pone más cercanos como a la ideología de los adolescentes, ¿sí? Y de las nuevas generaciones. Yo pienso que eso fue importante y fue un gran logro, pero también quien trabaja en un tema virtual sabe lo exigente que es estar frente a la computadora o manejar el tema de celular o estar sentado mucho tiempo, entonces, y no tener esa conexión de descanso, de charla con sus compañeros, ¿no? Que es como ese espacio de bajar un poquito la tensión y de llevar este proceso de las responsabilidades de los muchachos académicas, de notas, etcétera. Distensionarlo un poco, ¿sí? El tema de las relaciones sociales es supremamente importante y eso fue una de las cosas que más se valora, ¿no? que se valoraba el poder estar en el contexto, todo dispuesto para el proceso de aprendizaje, ver, estar en cercanía, conocer la realidad del estudiante, pasaban muchas cosas a nivel de familia con ellos, pero la cercanía, ¿no? Entonces el abrazo, el poder tocar, el poder estar cerca del otro, eso es importante. Y bueno, creo que después de la pospandemia, pues eso es lo que se ha venido valorando, pero también los docentes han reconocido la importancia de los tiempos, ¿no? La importancia de los tiempos y los espacios. Entonces, se vieron abogados a decir, bueno, tanto tiempo para el trabajo, tanto tiempo para la familia, tanto tiempo para tal otra actividad. Y bueno, ya llegar nuevamente con varias responsabilidades, con todos los síntomas que traen los estudiantes de pasar tanto tiempo a nivel familiar, a veces en muchas ocasiones con muchos temas muy fuertes, y pues recibir eso, ¿no? Esa contención y no haber manejado todo lo que significó a nivel emocional para el docente el estar allí y su propio proceso personal, ¿no? Todos lo tenemos. Y creo que esto es bien importante y que nos dejó la pandemia, es que nosotros caminamos, ¿no? Vamos caminando en la vida por un proceso que es muy personal, que es con el tiempo de cada quien, que lo necesitamos, que es importante. Muchos entraron al yoga, ¿no? Muchos temas de respiración, muchos ejercicio, tomaron terapia, ¿no? Bueno, todos esos temas, pero lo importante, pienso que es eso, ¿no? O sea, que reconozcamos que necesitamos avanzar en nuestro proceso, y que esa generación de esos tiempos y esos espacios ahora se quiere, ¿sí? Entonces empezamos como empiezan los docentes, bueno, tener claridad sobre cuál es el rol, cuáles son las cosas que hay que hacer y para cada cosa su lugar y su espacio, ¿no? Para no entrar en esa congestión. Empieza también a tomar de pronto relevancia el tema de la salud mental, y digo a tomar relevancia en el sentido en que se le empieza a dar como, o se empieza a reconocer la importancia que tiene. Porque cuando uno hablaba de salud mental, generalmente lo enfocaban al chico con problemas o al padre de familia problemático, y de pronto hasta ahí llegaba la intervención psicosocial. Al docente como que esa parte como que los colegios o las mismas... Era el responsable, de paso tienen una idea del docente como el responsable de todo, ¿no? De sostener todo, de mantener todo, de ser además un ejemplo muy pulcro en toda su vida personal, ¿no? Profesional para llevar el tema de la educación, y se nos olvida un poco que somos seres humanos, ¿no? Que somos seres humanos, que el docente también requiere atención, requiere apoyo, y que más que haga un diplomado sobre salud mental o que se capacite o que aprenda sobre psicología, es que tenga la posibilidad, se le garantice al docente la posibilidad de tener espacios para él, ¿no? Espacios para caminar ese proceso de desarrollo personal que es inacabado, ¿no? Sí, y que es muy distinto tener un diplomado en lo que sea a tener la experiencia de vivir el contenido, ¿no? Porque a veces nos quedamos, claro, en la teoría, pero
lo que su merced dice, no damos los espacios como para que eso se lleve a la práctica y a veces el programa de salud mental queda en eso, en un certificado, pero el certificado Claro. a mí no me garantiza que yo esté equilibrando mi vida y que de hecho tenga una salud mental pues equilibrada. Sí, y con la idea de que sea el docente que vaya al aula, ¿no? Y vaya a los espacios con los estudiantes y enseñe, ¿no? Como quien enseña otra materia. Pero la salud mental, el bienestar, el desarrollo personal es algo que se vive, es algo que se transita a diario. ¿M? Y que tiene que pasar por el cuerpo, tiene que pasar por las decisiones, tiene que pasar por el sentir esa paz y esa tranquilidad de lo que estamos haciendo y de sentirnos realmente humanos, ¿no? De sentirnos que no tenemos que estar todo el tiempo reaccionando, sirviendo a las expectativas del rol que tengo, ¿no? Entonces estar todo el tiempo metidos en el rol es bien complicado y es bien difícil. Pero cuando el docente tiene la oportunidad de ese espacio, entonces está en el aula y lo que brinda es jalonar a sus estudiantes en todas esas capacidades y en todas esas habilidades, más allá de instruirlos sobre la salud mental, es como yo muestro que yo me responsabilizo de mi salud mental, que busco las formas de estar bien, que reconozco que soy un ser emocional, que reconozco que en mis relaciones tengo dificultades, y que busco las formas y las maneras de resolver, ¿no? De estar mejor cada vez. Precisamente frente a este tema vienen desarrollando una propuesta para Tunja, bueno, y creo que para Boyacá también, para todo aquel que quiera tomar en serio el tema de salud mental del docente. Hablemos un poquito de ese trabajo también, de investigación, de elaboración de Bueno, estos temas. claro que sí. Digamos que investigación hay varios documentos. Como te comentaba antes de la pandemia, también hay bastante investigación sobre el tema de salud mental en docentes. Y sí, hay una propuesta porque creo que sí, o sea, estamos trabajándola con otros dos profesionales, con otras dos colegas, porque creemos que es importante, sobre todo en el ámbito de los estudiantes de la educación y viendo un poco desde la teoría de los sistemas, cómo vamos haciendo cosas para ir avanzando en la vida, ¿no? Para ir avanzando en esos procesos personales, emocionales y sociales a los que estamos llamados. Y pues desde la psicología estamos llamados a eso, ¿no? Estamos llamados a jalonar, a no quedarnos siempre en el mismo sitio, a no permanecer siempre como en el dolor y en el síntoma, y mucha gente se acostumbra a vivir en la enfermedad mental, ¿cierto? O digamos, a no trascender un poco y saber llevar las circunstancias, sino como que, y ya, y es así, y de alguna manera estar en una zona de no moverme, pues hace que volvamos y repitamos ciclos, ¿no? Que repitamos ciclos. Entonces en educación evidentemente es importante que el maestro tenga un espacio para reconocerse como ser humano mucho más allá de su rol, y de reconocer que que al lado suyo, adelante suyo, en todo, alrededor suyo, hay seres humanos también. Que sí hay, evidentemente, funciones, cosas, responsabilidades, pero si nos ponemos en un rol de persona a persona, podemos llegar a acuerdos y generar una escuela o generar una familia educativa mucho más tranquila, mucho más humana, que le dé cabida a esos procesos humanos dentro de las instituciones. Que sea algo como más horizontal, ¿no? Como no tan jerárquico, sino que tengamos la oportunidad de encontrarnos de verdad como personas y no como, no sé, funcionarios. Sí, totalmente así es, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cómo ha sido la acogida de parte de las instituciones educativas frente a estas propuestas de educación? Eh, ok, sí, digamos que son las mismas instituciones educativas quienes ven la necesidad de tener un apoyo al respecto, un sostenimiento para el maestro, que es el que sostiene también los estudiantes. Pero bueno, todo el tema se resume también en el tema de los rubros, ¿no? De cuánto apoyo económico hay allí para esto, y yo confío definitivamente en que se le va a dar valor, ¿no? Que se le da valor a este tipo de propuestas para que se den no solo para algunas instituciones, sino para que, bueno, todo el sector educativo tenga la oportunidad de darse ese espacio y bueno, de resignificar un poco cómo fue, qué ha ocurrido después de pospandemia.
y de cómo podemos engrandecer ese proceso educativo a partir de lo personal también, ¿no? A partir de cómo yo asumo lo que requiero trabajar en mí, lo que requerimos trabajar como comunidad educativa. Habría también entonces la necesidad de generar esa conciencia dentro de los que manejan el presupuesto, ¿no? Porque por supuesto, ideas hay claro muchas, sí. profesionales hay bastantes y muy bien preparados, pero tal vez la limitante es más esa parte, ¿no? Que a veces estos temas se quieren, como decimos coloquialmente, al gratín o por cortesías, pero el que una institución, ya sea pública o privada, se plantee seriamente el tema presupuestal frente a la salud mental de su equipo de trabajo es a veces complicado. Sí, creo que tiene que ver también con un cambio de idea, porque digamos que el tema de la salud mental se está trabajando por el lado de las IPS, ¿no? Por el lado más del organizacional, como ver al docente pues como el trabajador, ¿no? Entonces vas y te revisas y haces tus terapias y bueno, todo ese tema. Pero también cómo nos podemos ver como sistema y como conjunto dentro de las instituciones educativas donde están los directores, coordinadores, docentes, padres de familia y ver un poco más el tipo de relaciones que estamos llevando, ¿no? Porque no se trata solo de mi problema, ¿cierto? O de que yo tengo un síndrome de estrés y que yo tengo que ir a, sino que algo pasa dentro del sistema en el que estoy, en la comunidad en la que estoy, que si hay un cambio en mis relaciones y todos estamos dispuestos a manejar la situación diferente, pues todos nos vemos, ¿no? Tenemos beneficio de eso. Entonces, pienso que verlo más allá de una idea clínica, la salud mental desde lo clínico, verlo también más como desde realmente lo educativo, ¿sí? Que el sector es un sector de educación en donde requerimos dar pasos para poder vivir tranquilos, para poder vivir felices y lo que estamos enseñándole a los estudiantes es eso, es aprender a vivir bien y felices dentro de una sociedad y hacer aporte realmente para esa sociedad, más que reproducir lo que venimos haciendo, es generarnos espacios para repensarnos quiénes somos, hacia dónde vamos, que tengamos espacios también para que los docentes, ¿por qué no?, tengan espacio para pensar en sus propios proyectos, ¿no? En proyectos que puedan apalancar con estudiantes, pero que haya espacio para eso, ¿no? Sí, pensar más la salud mental más allá del paciente, como también desde la comunidad, ¿no? Que Claro que sí. no es solamente un tema individual de la profesora que tuvo su crisis, sino que somos todos los que realmente generamos ese entorno saludable. Tenemos una vida y esa vida no la vivimos solos, ¿no? Entonces, sí es necesario que nos veamos en conjunto. Bueno, pues de este y muchos temas yo creo que seguiremos por aquí trabajando e insistiendo hasta que de pronto obtengamos la relevancia que se merece el tema, porque como lo mencionábamos, a veces la intención está, pero ya cuando se va a concretar encontramos obstáculos de alguna naturaleza que como que impide que se cristalice estas ideas. Las personas, las instituciones, rectores que quieran tratar el tema, que quieran contar con sus servicios, ¿cómo la ubican? Redes sociales, número de contacto. Claro que sí, al 313-243-3109. Me pueden encontrar por Facebook con mi nombre. Recordémoslo porque ahí para que Mónica Alejandra Suárez Plazas. Así aparecen en yo estoy. digito Mónica Alejandra Suárez Plazas y la encuentro en el Facebook. Sí. Listo, para que le escriban, para que pues se comuniquen y repitamos nuevamente el número de teléfono así despacito para que tengan el tiempo de anotarlo y de apuntarlo claro ahí en su agenda. 313-243-3109. Bueno, pues le agradecemos a Mónica por este espacio, a nuestros rectores, a nuestros amigos del sector educativo, pues invitadísimos a apostarle a este tema de la salud mental. Sigan con nosotros en RTV Boyacá, con nuestros mensajes, con nuestros videos, denle ahí un like, síganos, recomiéndenos con aquellas personas que crean que les pueda interesar este tema.